Durante años fui el hijo invisible mientras mi hermano era el rey. Me hice millonario en secreto y les enviaba dinero, pero cuando descubrieron mi fortuna de 20 euros en su fiesta, exigieron todo para él. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Desde el piso 35, la Ciudad de México es una promesa silenciosa, un vasto océano de luces que parpadean y mueren con cada instante. Mi oficina es un testamento al orden y al control. Cristal, acero, caoba pulida. No hay un solo papel fuera de lugar. La gente mira este espacio, el logo del legado clásico grabado discretamente en la puerta de vidrio, y ven la culminación de una vida de éxito. Ven a Elian Ortiz, el empresario, el hombre que se hizo a sí mismo. Qué poco saben. No entienden que mi verdadero proyecto, mi obra magna durante 40 años, no fue este imperio de lujo. Fue la meticulosa, agotadora y, en última instancia, fallida arquitectura de la felicidad de mi familia. Una estructura erigida sobre los cimientos invisibles de mi propia anulación. La primera piedra de esa construcción se colocó el día que nació mi hermano Leo. Yo tenía 4 años, un torbellino de energía y rodillas raspadas. Pero Leo llegó al mundo como un susurro, 2 meses antes de tiempo, un ser diminuto y translúcido atrapado en la telaraña de una incubadora. Nuestra casa, que hasta entonces olía a galletas y a las flores del jardín de mi madre, se transformó. El nuevo aroma del hogar era el del cloro, un olor químico y agresivo que me raspaba la garganta y simbolizaba un amor que ahora se medía en términos de esterilidad. Y yo, el niño sano, me convertí de la noche a la mañana en una amenaza, un vector de gérmenes. Un estornudo era un crimen. Una tos, una sentencia de exilio. A casa de tus abuelos, Elian. Ahora, ordenaba mi madre, sin mirarme, sus manos ya buscando el gel antibacterial. Y yo iba. Pero mi exilio era mi salvación. El taller de mi abuelo Mateo era un universo sensorial que contrastaba violentamente con la asepsia de mi hogar. Olía a una mezcla embriagadora de aceite de linaza, virutas de pino, ozono de un motor recién soldado y el café fuerte que mi abuelo siempre tenía en un termo abollado. Sus manos, nudosas y manchadas de grasa, se movían con una precisión hipnótica, ya fuera desmontando el carburador de un viejo Ford o ajustando el diminuto escape de un reloj de bolsillo. La honestidad de una máquina, mijo, me decía, su voz un murmullo grave sobre el sonido de la radio. No te miente. O funciona, o no funciona. Y si no funciona, es porque una pieza, por pequeña que sea, no está cumpliendo su propósito. Fue él quien me enseñó a buscar el propósito oculto de las cosas. En casa, mi propósito era no tener ninguno que interfiriera con la órbita de Leo. A los 14 años, pasé 6 meses encerrado en el garaje, construyendo un robot para la Olimpiada Nacional de Robótica. Era un brazo articulado capaz de resolver un cubo de Rubik. Gané el primer lugar. Recuerdo el peso del trofeo, la euforia pura y la necesidad infantil de compartirla. Llamé a casa desde una cabina telefónica, el corazón latiéndome en la garganta. Mamá, gané. Gané el nacional. Silencio al otro lado. Luego, un suspiro. Ay, qué bueno, Elian. Felicidades. Oye, ¿te vas a tardar mucho en volver? Es que tu hermano Leo tiene el corazón roto, la chica que le gusta no le hizo caso y de verdad te necesita aquí. El viaje de vuelta en el autobús fue el más largo de mi vida. El trofeo de plástico dorado y pesado descansaba en mi regazo, de repente frío e insignificante. 2 semanas después, mis padres organizaron una fiesta sorpresa para Leo. ¿El motivo? Había sido elegido el más popular en una encuesta del anuario escolar. La casa se llenó de risas, regalos y un enorme pastel que decía felicidades, campeón. Yo me quedé en mi cuarto, observando el trofeo en mi estante, y comprendí. Había 2 tipos de campeones en nuestra familia. Y yo no era del tipo que merecía un pastel.
Yo era el pilar, el que debía ser fuerte y silencioso para que otros pudieran celebrar sus victorias de papel. La universidad se convirtió en mi obsesión. No era el prestigio ni la educación lo que anhelaba, era la distancia. 500 kilómetros. Un universo entero lejos de la sofocante gravedad del sol que era Leo. Cada hora extra que pasaba en la biblioteca, cada fórmula que memorizaba, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. La carta de aceptación con la beca completa no fue una sorpresa, fue la confirmación de que mi plan había funcionado. La anuncié durante la cena. La reacción fue un balde de agua fría que apagó la pequeña llama de esperanza que aún ardía en mí. ¿Tan lejos?, preguntó mi padre, frunciendo el ceño y dejando el tenedor en el plato. No es práctico, Elian. Si se descompone mi coche, ¿quién lo va a arreglar? Tu hermano es un inútil para esas cosas. Mi madre, por su parte, adoptó su expresión de mártir. Pero, mi amor, ¿has pensado en Leo? Es tan sensible. Esto va a parecerle como si lo estuvieras abandonando. Él te ve como su roca. Su roca. Una roca es algo en lo que te apoyas, algo que das por sentado, algo que no tiene necesidades propias. Nunca me preguntaron si yo estaba emocionado, si tenía miedo, si necesitaba algo. Mi partida fue procesada como un inconveniente logístico y una crisis emocional para mi hermano. Esa noche, mientras escuchaba sus murmullos preocupados a través de la pared, no sentí rabia. Sentí una profunda y liberadora certeza, me estaba yendo para no volver jamás, al menos no de la misma manera. La vida universitaria fue un despertar violento y maravilloso. El anonimato era un lujo. Ser simplemente Elian en un mar de rostros nuevos era estimulante. Por primera vez, mis logros eran solo míos, evaluados por su propio mérito. Encontré un mentor en el profesor de termodinámica, un hombre mayor que vio mi potencial y me empujó a participar en proyectos de investigación. Fue él quien me dijo una frase que se convirtió en mi mantra: Ortiz, su valor no está en cómo sirve a los demás, sino en lo que es capaz de construir usted mismo. Para mantenerme, recurrí al oficio de mi abuelo. Monté un pequeño taller improvisado en mi dormitorio. Compraba relojes suizos vintage averiados por internet, piezas que otros daban por perdidas. Recuerdo el primero que restauré por dinero, un cronógrafo Omega Speedmaster de los años 60 cuyo movimiento se había oxidado. Pasé 40 horas inclinado sobre él con una lupa, limpiando cada diminuto engranaje con la paciencia de un monje. Cuando finalmente le di cuerda y el segundero comenzó su barrido suave y perfecto, sentí una oleada de creación pura. El dueño, un estudiante de derecho, me pagó el doble de lo que le pedí. Eres un artista, me dijo. La palabra resonó en mí. No un pilar. No una roca. Un artista. Un creador. Me gradué con la mención honorífica más alta de mi generación. Mis padres no vinieron. Leo tenía un torneo de videojuegos. Ya no me dolió. Conseguí un puesto de analista en una de las firmas de consultoría más importantes del mundo. Un trabajo que requería viajes, análisis complejos y largas horas. Para mi familia, la descripción se simplificó hasta el ridículo. Elian tiene un trabajo de oficina. Viaja mucho, siempre cansado. Una vida muy aburrida, la verdad. Yo fomenté esa percepción. Era mi camuflaje. Les permitía seguir viéndome como el hijo estable pero sin brillo, el satélite predecible. Mientras ellos me veían como un fracaso silencioso, yo estaba, pieza por pieza, construyendo mi propio universo. El mundo de la consultoría corporativa era un juego de espejos. Trajes caros, presentaciones en PowerPoint y una jerga diseñada para hacer que lo simple sonara profundo. Fui bueno en ello. Aprendí a navegar las políticas de la oficina, a presentar datos de manera convincente y a sonreír mientras un vicepresidente con la mitad de mi intelecto se llevaba el crédito por mi trabajo. Era un mundo de piezas reemplazables, y después de 5 años, la sensación de ser un engranaje más, aunque uno muy bien lubricado y pagado, comenzó a corroerme por dentro. El recuerdo del taller de mi abuelo, el olor a metal y la satisfacción honesta del trabajo bien hecho, se convirtió en un anhelo constante.
La revelación, como suelen hacer estas cosas, llegó en una suite de hotel en Singapur. Estaba preparando una presentación para un cliente, un magnate naviero que, en una parte, se quejó amargamente de su colección de autos clásicos. Tengo un garaje lleno de tesoros, Ortiz, me dijo, pero vender uno es una pesadilla. Las casas de subasta se llevan una tajada enorme y lo anuncian a los cuatro vientos. Los concesionarios son un nido de víboras. Desearía que existiera alguien de confianza, un fantasma que pudiera autenticar una pieza, encontrar al comprador adecuado y hacer que todo sucediera en silencio. Esa noche no dormí. La frase alguien de confianza, un fantasma resonó en mi cabeza. Un intermediario invisible que operara en las sombras del ultralujo, basado no en el marketing, sino en el conocimiento técnico puro. Un nicho. Un vacío perfecto que yo estaba singularmente cualificado para llenar. Renuncié 2 semanas después de volver a México. La reacción de mis padres fue de horror apenas disimulado. ¿Dejar un trabajo tan seguro? Para jugar con autos viejos, dijo mi padre, como si estuviera anunciando mi ingreso en un culto. Fundé Legado Clásico con la totalidad de mis ahorros. Mi primera oficina fue un espacio rentado encima de un restaurante chino, pero para mí, era el Palacio de la Independencia. Mi primer objetivo fue don Ricardo, el legendario coleccionista, un hombre tan rico como paranoico. Concerté una cita. Me recibió en su biblioteca, un hombre imponente de pelo plateado y ojos que parecían haberlo visto todo. He tenido a los expertos de Christie's y Sotheby's aquí, dijo, su voz un gruñido. ¿Qué me puede ofrecer usted que ellos no puedan, muchacho? Ellos le ofrecen una evaluación, respondí con calma. Yo le ofrezco la verdad. Le ofrezco un análisis forense de la autenticidad de cada tornillo, un historial de cada restauración, una garantía de que lo que usted cree que posee es, en efecto, lo que posee. No me interesa su dinero, don Ricardo. Me interesa la integridad de sus máquinas. Me estudió durante un largo minuto. Luego, sonrió por primera vez. Tiene agallas, muchacho. Venga conmigo. Me llevó a su garaje, una catedral climatizada dedicada al automovilismo. Y allí, en un rincón, bajo una lona, estaba el auto que cambiaría mi vida, el supuesto chasis de una réplica. Pasé las siguientes 72 horas casi sin dormir, sumergido en archivos digitales, planos de ingeniería de los años 30, contactando a pequeños museos en España. La evidencia se acumuló, irrefutable. Era el prototipo perdido del Pegaso Z-102, SRIL. Mi presentación a don Ricardo no fue un PowerPoint. Fue un dossier encuadernado en piel, lleno de análisis metalúrgicos, fotografías de archivo y correspondencia de ingenieros de la época. Cuando terminó de leerlo, se quitó las gafas y se frotó los ojos. En 40 años, dijo con voz ronca, nadie había mirado mis autos. Solo habían mirado su precio. Usted ha visto su alma. La venta privada de ese auto me catapultó. Pero fue la confianza de don Ricardo lo que me convirtió en una leyenda subterránea. Mi empresa despegó. Y fue entonces cuando contraté a Javier. Lo vi en una feria de autos, un joven mecánico explicando con una pasión y un conocimiento deslumbrantes el funcionamiento de un diferencial a un grupo de curiosos. Su jefe lo trataba con desdén. Vi el reflejo de mí mismo. Le ofrecí un trabajo esa misma tarde. Le ofrecí un propósito. Se convirtió en mi sombra, mi confidente, el hermano que la sangre me había negado. La doble vida se convirtió en una rutina bien ensayada. Los días de semana, yo era Elian Ortiz, CEO de Legado Clásico, un nombre susurrado con reverencia en los círculos más exclusivos del mundo. Negociaba la compra de yates, autenticaba colecciones de arte y volaba en jet privado a Ginebra para supervisar la restauración de un reloj único. Los domingos, me despojaba de esa piel. Guardaba el Patek Philippe en su caja fuerte y me ponía un Casio digital. Cambiaba los zapatos de piel italiana por unos tenis gastados. Conducía mi sedán de lujo, pero lo aparcaba a varias calles de distancia y caminaba el último tramo, como un peregrino acercándose a un santuario de mediocridad. La comida de los domingos era un ritual de disonancia cognitiva.
Me sentaba a la mesa, comiendo el estofado seco de mi madre, y escuchaba el monólogo semanal de Leo sobre sus hazañas. Hoy cerré un trato increíble, decía, inflando el pecho. Conseguí un descuento del 10% en el material de oficina. El jefe dijo que tengo una visión estratégica única. Ese es mi hijo. Un tiburón, exclamaba mi padre, radiante de orgullo. Mi madre lo miraba con adoración. Yo asentía, murmurando un qué bien, hermano, mientras mi mente repasaba los detalles de la venta de un Ferrari 250 Guanajuato por $40 millones que había cerrado el jueves. Fue en una de esas comidas que la dinámica cambió. Leo trajo a Sofía. Era una obra de arte de la cirugía plástica y la ambición. Cada sonrisa, cada gesto, estaba calculado para el máximo efecto. Mientras se presentaba, sus ojos, afilados como fragmentos de obsidiana, hicieron un barrido rápido de mi persona. Yo, deliberadamente, llevaba mi atuendo de Elian el aburrido. Pero cometí un error. Olvidé quitarme el reloj. Era una Lange Isone Datograph, un reloj que para el ojo no entrenado es solo un cronógrafo complicado. Pero para alguien que, como Sofía, pasaba horas estudiando revistas de lujo para saber qué codiciar, era una declaración. Vi cómo sus ojos se detuvieron en mi muñeca por una fracción de segundo. Una imperceptible dilatación de las pupilas. Nada más. Pero fue suficiente. La tiburón había olido sangre. Desde ese día, Sofía empezó a jugar. Hacía comentarios sutiles. ¡Ay, Elian, qué bonito reloj! Parece caro. ¿Te lo encontraste? Yo le seguía el juego. No, fue un regalo de la empresa por 10 años de servicio. Mentira. Llevaba 7 años con mi propia empresa. La llamada que lo cambió todo llegó un martes por la noche. Era mi madre. Su voz, un instrumento finamente afinado para la manipulación emocional, estaba al borde de las lágrimas. Hijo, no sabes la angustia. Tu padre, el estrés del trabajo le está afectando la salud. Y tu hermano, ay, tu pobre hermano. Le han ofrecido una oportunidad única, un máster en administración en una universidad privada de élite, pero los costos son imposibles para nosotros. Se me rompe el alma pensar que su futuro se va a estancar por dinero. Hizo una pausa dramática. Tú que no tienes hijos, que vives tan modestamente, pensé que quizás. La frase quedó flotando en el aire. La trampa estaba perfectamente tendida. La ira me subió por la garganta, un sabor a bilis. Sabía que era una red de mentiras. Pero la costumbre, esa fuerza terrible, me hizo caer. No te preocupes, mamá, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Yo me encargo. Al día siguiente, configuré la transferencia. Oficialmente, les dije que les ayudaría con 1.000 euros, lo que puedo ahorrar. La realidad es que programé una transferencia mensual, recurrente y anónima, de 10.000 euros. Una parte de mí lo hizo por un deber filial deformado. Pero otra parte, una parte más fría y oscura que estaba empezando a despertar, lo hizo por curiosidad científica. Quería ver qué tan profundo era el pozo de su codicia. El dinero no trajo paz. Trajo una escalada. Las redes sociales de Sofía se transformaron en un documental de su nueva vida de opulencia. Viajes a Dubái, bolsos de Hermès, selfies en clubes exclusivos donde una botella de agua costaba más que mi primer coche. El máster de Leo parecía impartirse principalmente en terrazas con vistas al mar. Sus publicaciones en LinkedIn hablaban de su nuevo emprendimiento, una consultora de marketing fantasma, y citaban a Steve Jobs. Era una farsa tan grotesca que resultaba casi cómica. Pero la comedia se tornó oscura. Las llamadas de mi madre se hicieron más frecuentes, siempre con una nueva crisis que solo el dinero podía resolver. El coche de mi padre fallaba misteriosamente y necesitaba uno nuevo. Leo necesitaba capital semilla para su brillante idea de negocio. Cada petición venía envuelta en la misma retórica, el sacrificio de ellos, el potencial de Leo, mi deber como hijo bueno y soltero. La sospecha, que había sido una pequeña espina, se convirtió en una daga clavada en mi costado.
La conversación con mi tío Carlos sobre las deudas de Leo fue la confirmación que necesitaba para actuar. La pasividad había terminado. Llamé a Javier a mi oficina, un santuario de silencio y orden en medio de mi caos personal. Le conté la situación, sin omitir detalles. Era la primera vez que compartía la carga completa de mi vida familiar con alguien. Javier escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de lealtad y preocupación. Elian, esta gente te está desangrando, dijo finalmente, su voz grave. Lo sé, Javier. Y necesito saber hasta dónde llega la herida, respondí. Quiero que contrates a los mejores. Investigadores privados. Analistas financieros. Quiero saberlo todo. El supuesto máster, las deudas, a dónde va cada centavo que les envío. Sin límites. Y con una discreción que haría parecer a la CIA una banda de novatos. Considera lo hecho, dijo Javier, y supe que así sería. 2 semanas después, la carpeta negra apareció sobre mi escritorio. Era delgada, elegante y pesaba 1 tonelada. La abrí con manos temblorosas. El contenido era peor de lo que había imaginado. No había rastro de ninguna matrícula universitaria. En su lugar, había un rastro de papel que conducía directamente al infierno de la adicción al juego. Fotos de seguridad de mi hermano en las salas VIP de casinos clandestinos. Copias de cheques firmados a nombres de dudosa reputación. Y el informe final del investigador, que detallaba una deuda de juego activa de casi 200.000 euros con un sindicato criminal conocido por su brutalidad a la hora de cobrar. El aire se me escapó de los pulmones. Me recliné en mi silla, mirando el techo. Cada mentira, cada llamada llorosa de mi madre, cada consejo arrogante de mi hermano, desfiló por mi mente, ahora teñido con la luz sucia de esta nueva verdad. No solo me estaban usando. Estaban conspirando activamente, utilizando mi dinero, ganado con mi sudor y mi inteligencia, para financiar una espiral de vicio y autodestrucción, mientras me sonreían a la cara y me llamaban hijo y hermano. La rabia que sentí no fue caliente y explosiva. Fue fría. Una rabia cristalina, pura y terriblemente lúcida. Por primera vez en mi vida, vi a mi familia no a través del filtro del amor o el deber, sino como un estratega evaluando a un oponente. Javier entró en la oficina. ¿Y bien?, preguntó. Levanté la vista. Es peor de lo que pensábamos. Cortarás el grifo, supongo. Negué con la cabeza. Una sonrisa que no sentía mía se dibujó en mi rostro. No. Voy a abrirlo más. Voy a liquidar la deuda entera, de forma anónima, a través de una de mis empresas fantasma en las Islas Caimán. Javier me miró como si me hubiera vuelto loco. Ellos creen que soy su tonto útil, su fuente inagotable, continué, mi voz un susurro helado. Voy a dejar que sigan creyéndolo. Les daré una falsa sensación de seguridad. Les daré todo lo que quieren. Y luego, en la fiesta del 40 aniversario de mis padres, voy a quemar su mundo hasta los cimientos. Les di la soga hace años. Ahora, voy a apretar el nudo. Los 2 meses que siguieron fueron un ejercicio de disimulo que habría enorgullecido a un actor del método. Me convertí en la encarnación de la generosidad filial. La liquidación anónima de la deuda de Leo fue recibida con un alivio que ellos atribuyeron a un golpe de suerte o la intervención divina. La presión desapareció y fueron reemplazados por una nueva y audaz fase de arrogancia. Leo ahora se presentaba como un inversor ángel autodidacta. Era nauseabundo. Mientras tanto, yo me convertí en el productor ejecutivo de mi propia tragedia griega. La fiesta del 40 aniversario de mis padres sería mi obra maestra. Se lo merecen todo, le dije a mi madre por teléfono, mi voz rebosante de una sinceridad que era puro veneno. No se preocupen por nada. Yo me encargo de los detalles. Contraté a Eclat, los planificadores de eventos más exclusivos de la ciudad. Las instrucciones que les di fueron simples: quiero un nivel de opulencia que roce lo vulgar. Quiero que cada invitado se sienta pobre e insignificante. Sin límite de presupuesto. Eligieron el club de campo, por supuesto. Transformaron el salón principal en una fantasía barroca.
candelabros de cristal de Baccarat, paredes cubiertas de rosas blancas importadas de Holanda, una fuente de champán Dom Pérignon. La Orquesta Filarmónica de la ciudad tocaría valses de Strauss. El menú de degustación de 7 platos fue diseñado por un chef con 3 estrellas Michelin que voló desde París exclusivamente para el evento. Era una exhibición de riqueza tan abrumadora, tan descarada, que solo podía ser interpretada de 2 maneras, como el acto de un nuevo rico sin gusto o como una declaración de guerra. La noche de la fiesta, me moví entre los invitados como un fantasma. Observé a mi padre, hinchado de orgullo en su smoking, recibiendo felicitaciones por un éxito que no era suyo. Observé a mi madre, enjollada y radiante, la reina de un reino comprado con mi dinero. Observé a Leo y a Sofía, la pareja real de la noche, bebiendo el champán más caro y tratando a los camareros con un desdén que revelaba su verdadera naturaleza. Nadie sospechaba nada. Para ellos, yo seguía siendo Elian, el hijo aburrido, el invitado extraño en su propia fiesta fantasma. El momento llegó después del brindis principal. Mi padre había dado un discurso lacrimógeno sobre 40 años de amor y sacrificio. La hipocresía era tan espesa que se podía masticar. Fue mi señal. Saqué mi teléfono y fingí una llamada. Puse una expresión de urgencia y preocupación. Discúlpenme un momento, le dije a mi tío Carlos, que estaba a mi lado. Es una llamada importante de Zúrich. Tengo que atenderla. Me alejé de la multitud, hacia una mesa auxiliar estratégicamente situada en un rincón bien iluminado. Era el lugar perfecto, lo suficientemente apartado para justificar mi privacidad, pero lo suficientemente visible para atraer a los curiosos. Puse mi laptop sobre la mesa, una delgada y minimalista pieza de tecnología alemana. La abrí. La pantalla cobró vida. No era un correo electrónico. No era una hoja de cálculo. Era la obra de arte que mi mejor diseñador gráfico había creado para mí. Una única diapositiva, brutal en su simplicidad. El título, Informe de Activos Personales, Elian Ortiz. Debajo, una serie de gráficos limpios y logos de bancos privados de renombre mundial. Y en el centro, la cifra. El arma del crimen. Dejé la laptop allí, brillando como un tesoro maldito. Me di la vuelta, llevándome el teléfono a la oreja y fingiendo una conversación seria en inglés, mientras mis ojos nunca se apartaban del reflejo en una de las columnas de mármol. Desde allí, tenía una vista perfecta de la mesa. Y de los 2 tiburones que ya habían empezado a nadar en su dirección. El tiempo pareció ralentizarse. Desde mi posición, observando el reflejo en el mármol pulido, vi la escena desarrollarse con la claridad de una película en cámara lenta. Sofía fue la instigadora. Su cuerpo se tensó como el de un felino que ha visto a su presa. Le dio un codazo a Leo y señaló discretamente con la barbilla hacia la laptop. Vi la duda en el rostro de mi hermano, una fugaz batalla entre su cobardía innata y la codicia que Sofía le había inculcado. La codicia, como siempre, ganó. Leo se pavoneó hacia el pequeño escenario, con una confianza prestada que le sentaba tan bien como el smoking alquilado. Tomó el micrófono de nuevo, su sonrisa era una caricatura de superioridad. Amigos, un último brindis, si me permiten, anunció, su voz resonando con una falsa jovialidad. Un brindis por los misterios de la vida. Y mi hermano Elian, como todos saben, es un gran misterio. Siempre tan callado, tan trabajador en lo que sea que haga. Las risas que siguieron fueron condescendientes. Pero esta noche, creo que es justo que comparta un poco de su éxito con la familia. Vamos a ver qué asunto tan urgente lo tiene tan ocupado. La teatralidad era vomitiva. Con un movimiento grandilocuente, se dirigió a la mesa, cogió mi laptop y la sostuvo en alto. Maestro. Conecte esta maravilla a la pantalla, que todos veamos la magia. El joven técnico, con el ceño fruncido, obedeció. El clic del cable HDMI al conectarse fue, para mí, el sonido de la guillotina al ser liberada. Y entonces, la pantalla gigante detrás del escenario, que momentos antes mostraba un bucólico montaje de fotos de mis padres, se volvió negra por un instante.
Y luego, la imagen de mi informe patrimonial la llenó por completo. Informe de activos personales, Elian Ortiz valor neto consolidado, EUR 20.450.891 euros con 34 centavos. Un jadeo colectivo, un sonido físico, como si el aire hubiera sido succionado del salón. 200 pares de ojos fijos en la pantalla. 200 mentes tratando de procesar una cifra con demasiados ceros. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Era un vacío, una ausencia de sonido tan pesada que parecía tener masa. La cara de Leo, aún visible en el escenario, se transformó en una máscara de horror. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. Sofía se quedó petrificada, su sonrisa de plástico congelada en una mueca grotesca. Mi padre fue el que rompió el hechizo. Su rostro, que había estado sonrosado por el champán y la autocomplacencia, se tornó de un rojo violento. No gritó. Avanzó. Se abrió paso entre los invitados paralizados, sus nudillos blancos, sus ojos inyectados en sangre fijos en mí. ¿Qué demonios es esto? Siseó cuando llegó a mi altura, su voz era un veneno concentrado. Cada palabra era una acusación. ¿Una broma? ¿Te has estado riendo de nosotros? ¿De tu madre? ¿De tu hermano? No es ninguna broma, papá, respondí, mi voz era peligrosamente tranquila. Es mi estado de cuenta. La admisión pareció desatar a la bestia. Y millones, rugió, y esta vez toda la sala lo escuchó. Tienes millones y nos has dejado luchar. Has visto a tu madre preocuparse por las facturas, a tu hermano sacrificar sus sueños. Sacrificar sus sueños, repliqué, dando un paso adelante. Le he transferido 120.000 euros al año durante 3 años. ¿A qué sueños te refieres exactamente? A los que se persiguen en las mesas de póker de Macao o en las carreras de caballos de Dubái. La mención específica lo descolocó por un segundo. Pero se recuperó, impulsado por una vida entera de derecho auto-otorgado. No te atrevas. Y ese dinero era tuyo para dar. Es tu deber como hijo. Un deber que has descuidado. Tu hermano lo merece todo. Todo. Y vas a dárselo. Vas a firmar lo que tengas que firmar para que él tenga la vida que se merece. Fue entonces cuando caminé hacia el escenario, tomé el micrófono de la mano inerte de Leo y me volví para enfrentar a mi padre y a toda la audiencia. ¿Deber? Pregunté, mi voz amplificada, llenando cada rincón del salón. Hablemos de deber. ¿El deber de un hijo es financiar en secreto la adicción al juego de su hermano? Porque esos 200.000 euros que desaparecieron de tus cuentas hace unos meses no fueron por una mala inversión, papá. Fue una deuda con la mafia búlgara. Tengo el nombre del cobrador, si quieres refrescar la memoria. Saqué mi teléfono. Tengo aquí mismo el informe completo. Fotos. Fechas. Nombres. El técnico sigue disponible. ¿Ponemos la siguiente diapositiva? El rostro de mi padre se volvió del color de la cera. Mi madre soltó un gemido ahogado y se tambaleó, sostenida por una prima horrorizada. La demolición no solo estaba completa. Los escombros habían sepultado a sus arquitectos. Dejé el micrófono sobre un atril con un golpe sordo y definitivo. El sonido fue como el martillo de un juez sentenciando el final de un juicio que había durado toda mi vida. Me di la vuelta y comencé a caminar. La multitud, antes un bullicioso mar de celebración, ahora era un bosque de estatuas de sal, todos congelados en diversas posturas de shock y morbo. Nadie se interpuso en mi camino. Se apartaban a mi paso como si yo fuera portador de una plaga. Y en cierto modo, lo era. La plaga de la verdad. Cada paso hacia la gran puerta de roble era pesado y, a la vez, increíblemente ligero. Sentía como si me estuviera despojando de una piel vieja y gruesa, una armadura de 40 años de resentimiento, deber y decepción. No miré atrás. Sabía que la imagen de mi madre llorando o la de mi padre humillado podría activar algún resorte atávico de piedad, y la piedad era un lujo que no podía permitirme. Era un cirujano amputando una extremidad gangrenada. La operación tenía que ser limpia, decisiva y sin sentimentalismos.
Cuando las puertas se cerraron a mi espalda, el aire fresco y húmedo de la noche me envolvió. Era el primer aliento de un hombre libre. Mi teléfono, como un animal rabioso en mi bolsillo, comenzó a vibrar sin cesar. Lo saqué. La pantalla estaba iluminada con una cascada de notificaciones. Llamadas perdidas de mamá, papá, mensajes furiosos en el chat familia Ortiz. Sin leerlos, activé el modo avión. El silencio fue instantáneo y glorioso. Marqué un solo número de mis favoritos. Javier. Elian. Estoy viendo las noticias de Sociedad en Twitter. Se está incendiando. ¿Estás bien?, preguntó, su voz una roca de calma en mi océano de caos. Mejor que nunca, respondí. Es hora. Ejecuta el protocolo, tierra quemada. Hubo una breve pausa. Entendido. Cortafuegos legal activado. Notificaciones enviadas. Todas las líneas de crédito y transferencias canceladas a partir de este segundo. Bienvenidos al desierto. Gracias, Javier. Por todo. Para eso estamos, jefe. Para eso es la familia que se elige. Colgué y justo en ese momento, una llamada entró de un número que sí reconocí. Mi tío Carlos. Contesté. Sobrino, su voz sonaba extrañamente serena. Acabo de salir de allí. Ha sido una masacre. Era necesario, tío. Lo sé. Por eso te llamo. Para decirte que no estás solo en esto. Hizo una pausa, y pude oírlo respirar profundamente. Tu padre me hizo lo mismo, a una escala mucho menor, hace 30 años. Con la herencia del abuelo. Me manipuló, me hizo sentir culpable y me quedé sin nada. Me callé por mantener la paz en la familia. Fue el mayor error de mi vida. Verlo intentar hacerte lo mismo y ver cómo te defendiste, ha sido como ver a mi yo más joven tener la valentía que yo no tuve. Gracias, Elian. Sus palabras me llegaron de una forma que no esperaba. No era solo mi batalla. Era la batalla de varias generaciones contra un ciclo de abuso. Gracias a ti, tío. Por no quedarte callado esta vez. Cuando llegué a mi apartamento, el silencio era mi único compañero. Fui directamente al bar y me serví un whisky de 20 años. El líquido ambarino quemó mi garganta, un fuego limpio que parecía purgar los últimos vestigios de mi antigua vida. Me acerqué al ventanal, observando la ciudad infinita. Brindé hacia la oscuridad. No fue un brindis de celebración. Fue un brindis funerario. Por el Elian que había sido, el arquitecto de castillos de arena, el hijo obediente, el eterno secundario. Había muerto esa noche, entre el champán y la humillación. Y en su lugar, un hombre nuevo, forjado en el fuego de la traición, contemplaba el vasto y aterrador horizonte de su propia libertad. La caída fue más rápida y mucho menos elegante de lo que incluso yo había anticipado. Mi protocolo tierra quemada fue brutalmente eficiente. El corte de fondos fue como cortar el soporte vital de un paciente en estado crítico. La primera consecuencia, y la más predecible, fue la financiera. Los prestamistas de Leo no eran el tipo de personas que aceptaban planes de pago. Una semana después de la fiesta, un par de hombres con cuellos anchos y trajes baratos se presentaron en la casa de mis padres. No hubo gritos ni violencia. Solo una conversación tranquila en la puerta que dejó a mi padre pálido como un muerto. Tío Carlos me lo contó por teléfono. Tu padre intentó llamarte, a mí, a todos. Nadie le contestó. Tuvo que vender la casa. La malvendió, en realidad. A una inmobiliaria de esas que huelen la desesperación. Les dieron apenas lo suficiente para pagar a esa gente y evitar que le rompieran las piernas a Leo. La casa de mi infancia, el escenario de tantos desprecios silenciosos, se había ido. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en una zona de la ciudad que mi madre siempre había descrito como deplorable. El cambio de estatus fue un golpe del que su orgullo nunca se recuperaría. El destino de Leo fue una tragedia patética. La noticia del escándalo en la fiesta se extendió como un virus por los círculos sociales y profesionales.
Su empresa, que lo había contratado más por el apellido de mi padre que por su talento, lo despidió alegando reestructuración. Los amigos que antes lo adulaban ahora ni siquiera le devolvían las llamadas. La bancarrota es una enfermedad socialmente contagiosa. Sofía, fiel a su naturaleza, fue la primera en abandonar el barco que se hundía. Ni siquiera se molestó en empacar. Simplemente desapareció. 2 días después, tío Carlos me envió una captura de pantalla del perfil de Instagram de ella. Era una foto en la cubierta de un yate en St. Barts, abrazada a un oligarca ruso. La leyenda decía, la vida consiste en tomar decisiones inteligentes y mejorar tu cartera. Adiós al lastre. Fue su epitafio para la familia Ortiz. Una tarde, unos meses después, ocurrió algo inesperado. Fui a una librería en una parte de la ciudad que no frecuentaba. Y allí estaba él. Leo. Llevaba un uniforme de camarero de una cadena de cafeterías, con una pequeña mancha de mostaza en la corbata. Estaba limpiando una mesa. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Vi en sus ojos un universo de humillación, resentimiento y una patética súplica. No había ni rastro del arrogante tiburón de las cenas dominicales. Solo un hombre roto. Aparté la mirada y salí de la tienda. No sentí nada. Ni compasión, ni alegría. Solo un vacío, el reconocimiento de que el capítulo final de esa relación se había escrito y era profundamente irrelevante. Mis padres intentaron una última ofensiva. Me enviaron una carta, escrita a mano por mi madre. Era una obra maestra de la manipulación, llena de frases sobre la sangre, el perdón y los errores que cometen los padres. Culpaba a Sofía, a las malas influencias de Leo, al estrés, a todo menos a ellos mismos. La carta terminaba con una petición apenas velada de ayuda económica para reconstruir nuestras vidas. La leí, la doblé cuidadosamente y la arrojé a la chimenea de mi estudio. Mientras veía el papel curvarse y ennegrecerse, supe que cualquier ascua de obligación filial que pudiera haber quedado en mí se había extinguido para siempre. Eran extraños para mí ahora, extraños que compartían un pasado del que yo necesitaba desprenderme por completo para poder seguir viviendo. El primer año de mi nueva libertad fue un año de silencio y trabajo. Me sumergí en legado clásico con una ferocidad renovada. La empresa creció, se expandió a Asia, y mi fortuna personal se duplicó. Pero descubrí una verdad incómoda: el éxito, por sí solo, es un compañero frío. La vista desde el piso 35 era impresionante, pero estéril. El eco de mi propia voz en el apartamento minimalista era a veces ensordecedor. Había ganado la guerra, pero ahora tenía que aprender a vivir en la paz que había conquistado. La respuesta, como siempre, vino del recuerdo de mi abuelo. Un día, mientras conducía sin rumbo, pasé por un distrito industrial en decadencia. Vi un edificio de ladrillo rojo, un antiguo taller de principios del siglo XX, con grandes ventanales cubiertos de mugre y un cartel de "se vende oxidado". Detuve el coche. Tenía la misma estructura sólida y honesta del taller de mi abuelo. Sentí una conexión inmediata. Lo compré esa semana. Mi nuevo proyecto no tenía nada que ver con el beneficio. Durante los siguientes meses, supervisé personalmente la restauración del edificio. No lo convertí en apartamentos de lujo ni en una galería de arte hipster. Lo devolví a su gloria original, pero con la mejor tecnología del siglo XXI. Herramientas alemanas de precisión, tornos CNC, estaciones de diseño por ordenador, todo bajo el techo de vigas de madera originales. Así nació la Fundación Mateo Ortiz. No era caridad. Era una inversión. Creamos un programa de becas y aprendizaje para jóvenes talentos de barrios marginales. Chicos y chicas con mentes brillantes para la ingeniería y manos hábiles para la mecánica, pero sin recursos para estudiar. Les ofrecimos no solo una educación gratuita, sino un oficio, un mentor y un primer trabajo garantizado en mi empresa o en las de mis socios. Javier, con su historia de superación, se convirtió en el director perfecto para la fundación. Pasaba las tardes allí.
Me quitaba el traje, me ponía un overol y enseñaba a un chico de 17 años cómo calibrar un cronógrafo o a una chica de 19 cómo funciona la inyección de combustible de un V12. En sus ojos no veía la codicia o la envidia que había visto en los de mi hermano. Veía curiosidad, gratitud y la luz brillante del potencial desatado. Estaba construyendo algo real. Algo que perduraría. Mis domingos también cambiaron. El ritual solitario fue reemplazado por la calidez de la comunidad. Mi nueva casa, un diseño de arquitectura moderna pero acogedora, se llenaba con el olor de la carne asada y el sonido de las risas. Mi nueva familia. Tío Carlos y su esposa, que ahora eran mis confidentes más cercanos. Mi prima, la que me había apoyado, con su ruidosa y alegre prole. Y Javier, su esposa y sus hijos, que jugaban en el jardín como si fuera su propia casa. Hablábamos de todo y de nada. De política, de fútbol, de los niños, de nuevos proyectos. Conversaciones fáciles, sin minas terrestres emocionales. Una de esas tardes, mientras observaba a Javier enseñarle a mi sobrino político a lanzar una pelota, sentí una paz tan profunda que casi me asustó. Me di cuenta de que había pasado meses sin pensar en mis padres o en Leo. No por un esfuerzo consciente, sino porque mi vida estaba ahora tan llena de relaciones genuinas que no quedaba espacio para los fantasmas. Esa noche, cuando todos se fueron, me serví un whisky y me senté en mi estudio. En la pared principal, en lugar de un cuadro famoso, colgaba una única fotografía enmarcada. Era mi abuelo Mateo, en su taller, con unos 20 años, sonriendo a la cámara, con las manos manchadas de grasa y una mirada llena de sueños. La había encontrado en una vieja caja de zapatos y la había restaurado y ampliado. Levanté mi vaso hacia él. «Lo logramos, abuelo», susurré. El ciclo de toxicidad había terminado. El legado de resentimiento de mi padre había muerto conmigo. En su lugar, había construido uno nuevo, basado en los principios que mi abuelo me había enseñado: integridad, propósito y la belleza de crear algo duradero. El arquitecto invisible finalmente había construido un hogar para sí mismo.